Escucha con mucha atención lo que Jesús te dice. A todos los que me reciben, a los que creen en mí, les doy el derecho de ser hechos hijos de Dios Padre. El que cree en mí tiene vida eterna, y cualquiera que venga a mí no tendrá sed jamás. Mi Padre me ama y ha puesto en mí todo el juicio de tus obras. Oye mis palabras, cree en mí y tendrás la vida eterna. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va a Dios mi Padre si no es a través de mí. Arrepiéntete, empieza de cero conmigo, ven y sígueme. Gracia y paz, queridos hermanos. Empezamos la segunda parte de este estudio bíblico tan importante que escribió el teólogo Tito Martínez. Parte número 2. El Evangelio predicado por los apóstoles Pedro y Pablo. Enseñaron Pedro y Pablo que para ser salvos tenemos que aceptar a Jesús como Salvador, repitiendo una oración. Jamás. Ellos nunca predicaron ese falso evangelio que hoy en día predican los falsos ministros de Cristo. Veamos cuál era el verdadero evangelio predicado por estos dos apóstoles de Cristo. Para comprobarlo vamos sencillamente al libro de los Hechos de los Apóstoles, para que podamos ver cuál era el verdadero evangelio que los apóstoles Pedro y Pablo predicaban, y que, como verá, es muy diferente al pervertido evangelio que se predica en el sistema iglesiero apóstata, el SIA. Recuerde el mensaje de salvación que Jesús ordenó a sus discípulos que predicaran en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24, del 44 al 48. Pues ese mensaje es el mismo que Pedro predicó en Jerusalén el día de Pentecostés. Hagamos un resumen del evangelio que predicó el apóstol Pedro en ese día de Pentecostés. Pedro les predicó la muerte y resurrección de Cristo. Hechos 2, versículos del 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Como ha podido escuchar y leer, Pedro les predicó la muerte y resurrección de Cristo. Esto es algo muy importante. Y ahora usted va a ver cómo Pedro les predicó el arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hechos 2, versículo 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: «Varones hermanos, ¿qué haremos?» Pedro les dijo: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Y este fue el resultado de ese verdadero evangelio predicado por Pedro en Jerusalén. Hechos 2, versículos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Observe muy bien esos pasajes del libro de los Hechos, ya que se llevará una gran sorpresa y comprobará cómo los falsos pastores y evangelistas del SIA le han engañado con una serie de doctrinas falsas y de demonios, es decir, con un falso evangelio. El apóstol Pedro jamás les dijo a esos miles de personas: «Dios te ama», ni «Jesús te ama».
Pedro no era un falso evangelista como los actuales, sino que él era un verdadero evangelista y apóstol de Cristo lleno del Espíritu de Dios. Lo que hizo Pedro sencillamente es obedecer a Jesús y les predicó lo que Jesús mandó que predicaran en Lucas 24 del 44 al 48. Es decir, les predicó la muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo. El apóstol Pedro no les dijo por ninguna parte que aceptaran a Jesús como su Salvador personal, repitiendo una oración. Lo que Pedro dijo es que Jesús es el Señor y el Cristo, es decir, el verdadero Mesías de Israel. Hechos 2, versículo 36. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, Pedro dijo que fueron los pecados de Israel los que llevaron a la muerte de Jesús en el madero. Pedro jamás dijo que Jesús murió por los pecados e iniquidades de la nación de Israel, pues fueron ellos quienes le rechazaron y le mataron, tal como se dice en Isaías 53. Seguidamente Pedro dijo que Jesús es el Señor y el Mesías. Esto es crucial que usted lo entienda y lo crea para ser salvo. Cuando Pedro y Pablo dijeron que Jesús es el Señor, lo que estaban diciendo es que Jesús es el divino y eterno Señor, Yahvé, de los ejércitos mencionado en el llamado Antiguo Testamento, el cual descendía del cielo y se aparecía a los seres humanos. Es decir, ese término, Señor, nos habla de la divinidad y eternidad del Señor Jesucristo, mientras que la palabra Cristo o Mesías nos habla de su humanidad, es decir, de su descendencia biológica del rey David a través de su padre humano, José. Por consiguiente, para ser salvos tenemos que creer en estas dos grandes verdades, la divinidad y eternidad del Señor Jesucristo, y en su descendencia biológica del rey David. Si usted rehúsa creer en esta verdad fundamental, entonces jamás podrá ser salvo. Observe bien que cuando todos esos miles de personas que estaban reunidos en Jerusalén oyeron ese poderoso mensaje de salvación predicado por Pedro, se compungieron de corazón. Veamos otras traducciones más sencillas. BLS. Todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces les preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: «Amigos israelitas, ¿y qué debemos hacer?» EUNSA. Al oír esto se dolieron de corazón y les dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: «¿Qué tenemos que hacer, hermanos?» NVI. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: «Hermanos, ¿qué debemos hacer?» Observe que ese mensaje predicado por Pedro en Jerusalén, lo que causó es que miles de esos israelitas se dolieran de corazón, se sintieron profundamente conmovidos por ese mensaje dado por Pedro. Se pusieron muy tristes y preocupados. ¿Por qué se pusieron así de tristes y preocupados? Porque descubrieron que Jesús, al que habían matado los judíos, era justo y era el elegido de Dios, es decir, el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso es que la tristeza y la preocupación inundó sus corazones. Y entonces desesperadamente le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles qué es lo que tenían que hacer para salvarse. Observe que Pedro no les dijo por ninguna parte a esos israelitas que tenían que aceptar a Jesús en su corazón como su Salvador personal. Tampoco les dijo que repitieran una oración para recibir a Cristo, nada de eso. Lo que dijo Pedro bien clarito es que se arrepintieran, es decir, que cambiaran su forma de pensar y que se bautizaran en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y entonces recibirían el don del Espíritu Santo. Seguidamente, 3000 israelitas recibieron esa palabra,
Ellos obedecieron y se bautizaron en agua en el nombre de Jesucristo. Y entonces todos ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es muy importante. Observe bien. Una vez que esos miles de israelitas creyeron que Jesús es el Señor y el Mesías, entonces se compungieron de corazón, es decir, se pusieron muy tristes y preocupados porque reconocieron que Jesús era el justo y verdadero Mesías de Israel. Entonces es cuando se arrepintieron de verdad, y ese arrepentimiento genuino, ¿cómo lo demostraron? Obedeciendo a Dios y bautizándose en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Observe cómo el diablo ha falsificado este evangelio en las sectas apóstatas del SIA, especialmente en las mal llamadas evangélicas. Cuando los falsos evangelistas y los falsos pastores del SIA predican su evangelio pervertido, ellos dicen a las personas que acepten a Jesús o que repitan una oración para aceptar a Jesús como Salvador. Y cuando la persona dice que ha aceptado a Jesús como Salvador, entonces esos falsos maestros les meten en su cabeza la mentira diabólica de que han creído en el verdadero evangelio y que ya son salvos, y que ahora se han de hacer miembros de su iglesia o secta para que puedan seguir siendo salvos. Y para hacerse miembros de esas sectas del SIA, les dicen luego que se han de bautizar en el nombre de un Dios trino y pagar el diezmo del dinero a esa secta. Sin embargo, lo que leemos en esos pasajes del libro de los Hechos es algo muy diferente. El apóstol Pedro en ninguna parte les dijo que repitieran una oración, ni que recibieran a Cristo en su corazón como Salvador. Tampoco les dijo por ninguna parte que tenían que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que hizo Pedro sencillamente es predicarles el verdadero evangelio. Y después que esos 3000 israelitas se arrepintieron de sus pecados y se bautizaron en el nombre de Jesucristo ese mismo día, para el perdón de sus pecados. Hechos 2:38 y 41. El mensaje del Evangelio que Pedro predicó en Jerusalén es el mensaje modelo y perfecto que todos los verdaderos evangelistas deberían predicar a la gente. Sin embargo, este Evangelio no es el que se predica en esos folletos iglesieros del SIA, ni tampoco en las llamadas campañas evangelísticas o cruzadas evangelísticas. Al contrario, en esos espectáculos iglesieros que curiosamente se suelen hacer en estadios de fútbol o en grandes carpas, como si se tratara de espectáculos deportivos o circenses, lo que se predica es un falso y pervertido evangelio que está bajo el anatema o maldición de Dios. Gálatas 1, del 6 al 9. O lo que es peor, lo que predican esos emisarios del diablo disfrazados de evangelistas es una serie de cursilerías que apelan solamente al emocionalismo de la gente ignorante, seguido de algún que otro espectáculo de falsos milagritos y payasadas, como tirarse por el suelo, moverse como si fueran enfermos mentales, pegar gritos de forma histérica, hablar babosadas demenciales y diabólicas que hacen pasar por el don de lenguas. Esas son las cruzadas y campañas evangelistas que se ven en el sistema iglesiero apóstata, el SIA, y nada de eso tiene que ver con el verdadero evangelio que Pedro y el resto de los apóstoles predicaron y que vemos en el libro de los Hechos. Más adelante el apóstol Pedro predicó el mismo verdadero evangelio al soldado romano Cornelio y a su familia. Hechos 10, del 34 al 48. El esquema es el mismo que vemos en Hechos 2. Veamos. Pedro les predicó la muerte y resurrección de Jesucristo. Hechos 10, del 39 al 41.
Pedro les predicó el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Hechos 10, 43. Pedro ordenó que Cornelio y su familia fueran bautizados en agua en el nombre de Jesucristo. Hechos 10, del 47 al 48. Observe que Pedro en ningún momento les dijo que aceptaran a Jesús como Salvador, repitiendo una oración. En este caso, el soldado romano Cornelio y su familia recibieron el Espíritu Santo cuando oían atentamente el mensaje de Pedro, y luego se bautizaron en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Observe que Pedro no les dijo por ninguna parte que se bautizaran en el nombre de un Dios trino, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que hicieron rápidamente ese mismo día. Por consiguiente, el Evangelio predicado por el apóstol Pedro estaba centrado en la muerte y resurrección de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Los judíos y gentiles que creían este verdadero Evangelio eran bautizados ese mismo día en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y luego eran añadidos a la Iglesia de Cristo. Sin embargo, el falso evangelio predicado por el sistema iglesiero apostata es muy diferente. En sus folletos y campañas evangelísticas, esos farsantes e impostores no centran el mensaje del evangelio en la muerte y resurrección de Jesucristo, sino que lo centran en aceptar a Jesús como Salvador, repitiendo una oración. Y entonces, cuando esas pobres personas ignorantes repiten esa llamada oración de fe que hace el falso evangelista, les engañan descaradamente diciendo que ya son salvos, cuando realmente no lo son, ya que lo que enseña bien claro el verdadero evangelio es que la salvación eterna es algo que estamos esperando y se manifestará en el día final, cuando Cristo aparezca por segunda vez, para salvar a los que le esperan. Vamos a leerlo. Tito 3:7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Observe bien esos pasajes, porque esa es la verdadera doctrina apostólica, la cual rechazan todas las iglesias falsas del SIA. Ahí se dice bien claro que los santos justificados somos herederos de la vida eterna, una herencia de la vida eterna que estamos esperando. Y si la estamos esperando, es porque aún no la hemos recibido. La vida eterna ya la tenemos, pero solo por fe, es decir, como promesa de Dios. Primera de Juan 5:13. Por lo tanto, si somos herederos de esa vida eterna y estamos esperando esa herencia de la vida eterna, es porque aún no la hemos recibido. Es decir, aún no hemos sido salvos, ni poseemos esa vida eterna, sino que solo tenemos la promesa de Dios de ser salvos, una salvación eterna que hemos de alcanzar. Y si hemos de alcanzarla, es porque aún no hemos llegado a ella, aún no la tenemos como posesión, ya que esa salvación se manifestará en el tiempo final, postrero, concretamente cuando Cristo aparezca por segunda vez, después de la tribulación de aquellos días, para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28, Mateo 24 del 29 al 31, Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Sin embargo, ponga mucha atención. Los falsos pastores y falsos evangelistas del SIA han pervertido esta verdadera enseñanza
y rechazan olímpicamente la doctrina de los apóstoles, enseñando la mentira diabólica de que si usted repite esa oración de recibir a Cristo, abriendo la puerta de su corazón a Jesús, o si se bautiza en el nombre de un Dios trino, entonces ellos le mienten y le dicen que ya es salvo, cuando resulta que la palabra de Dios dice bien clarito que la salvación o vida eterna es algo que estamos esperando y que es una promesa de Dios que ha de manifestarse en el tiempo final. Por consiguiente, lo que predican las sectas falsas del sistema iglesiero apostata, el SIA, es un burdo y falso evangelio, el cual dijo Pablo que está bajo la maldición o anatema de Dios. Gálatas 1, versículos del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El apóstol Pablo predicó el mismo verdadero evangelio predicado por el apóstol Pedro. La única diferencia es que Pedro fue llamado para predicar en primer lugar el evangelio a los judíos, y Pablo fue llamado especialmente para predicar el evangelio a los gentiles. Gálatas 2 del 7 al 9. Observe ahora el evangelio que Pablo predicó a los gentiles, como eran los cristianos de la ciudad de Corinto. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Jesucristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En esos 4 versículos está resumido el evangelio que Pablo predicó a los gentiles. Veamos, 1 de Corintios 15:3. Dice que primeramente Pablo les enseñó que Jesucristo murió por nuestros pecados, es decir, por los pecados o maldades de la nación de Israel. Isaías 53:8. Recuerde que Pablo era israelita. Por eso es que Pablo dijo que Jesús murió por nuestros pecados, es decir, por los pecados de la nación de Israel, conforme a las Escrituras, es decir, conforme a la escritura de Isaías 53, donde se dice que el Mesías, siervo de Dios, moriría por los pecados e iniquidades de la nación de Israel, ya que fueron ellos los que le rechazaron y le condenaron a muerte. Observe que Pablo no dijo por ninguna parte que Jesús murió por los pecados de toda la humanidad. El apóstol Pablo también predicó que Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día. Por lo tanto, la muerte y resurrección de Jesucristo son los 2 hechos históricos comprobados que forman el fundamento del Evangelio. Esto mismo es lo que Jesús les dijo que predicaran a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24, del 44 al 48. Los que predican un evangelio diferente a esto, sencillamente están bajo la maldición o anatema de Dios. Gálatas 1, del 6 al 9. Y por último, Pablo también predicó a los gentiles la resurrección de los muertos en Cristo, la cual sucederá cuando Cristo regrese del cielo con gran poder y gloria. 1 de Corintios 15, verso 23, y del 50 al 54. Pablo jamás predicó a la gente el falso evangelio que predica el SIA. Pablo nunca dijo a la gente que abrieran su corazón a Jesús,
o que repitieran una oración para recibir a Jesús. Pablo lo que predicaba es que en Jesús tenemos el perdón de todos los pecados para todo aquel que crea en Él. Hechos 13, versículos 38 y 39. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Pablo sencillamente obedeció al pie de la letra las órdenes que Jesús dio a sus discípulos, de predicar a todas las naciones su muerte y resurrección, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Pablo nunca dijo a la gente que repitieran una oración para aceptar a Jesús como Salvador. Eso es un falso evangelio. Observe que el apóstol Pablo tampoco predicó jamás la futura tierra paradisíaca, ni el maravilloso mundo del mañana. Predicar eso no es predicar el verdadero evangelio. El apóstol Pablo escribió lo siguiente. Romanos 10, versículos del 8 al 13. Nueva versión internacional. ¿Qué afirma entonces? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Observe atentamente esas palabras de Pablo, porque ahí se encuentra resumido el verdadero evangelio de salvación. Si usted quiere tener el perdón de sus pecados y recibir la vida eterna en el futuro, eso es lo que tiene que creer. Veamos. En el verso 8, Pablo dijo que esa era la palabra o mensaje de fe que los apóstoles predicaban. En primer lugar, dijo que tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Observe que Pablo no dijo por ninguna parte que tenemos que aceptar a Jesús como Salvador, sino confesar con la boca que Jesús es el Señor. Ahora bien, cuando Pablo dijo que Jesús es el Señor, estaba diciendo que Él es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos, mencionado en el Antiguo Testamento, el cual se aparecía a los seres humanos. Si usted rechaza esta verdad fundamental, entonces usted jamás podrá ser salvo. En segundo lugar, Pablo dijo que para ser salvos, tenemos que creer en nuestro corazón que Dios el Padre le resucitó de entre los muertos. Es decir, tenemos que creer que Jesús entregó su vida y murió por los pecados e iniquidades de la nación de Israel, como leemos en Isaías 53, 8, dejando así de vivir o existir durante 3 días y 3 noches, y que el Dios Supremo, el Padre, le resucitó al tercer día. Observe que Pablo no dijo que Jesús se resucitó a sí mismo, sino que fue el Dios Supremo, el Padre, quien le resucitó y le devolvió a la vida. Por consiguiente, para ser salvos hemos de creer que hay un Dios único y supremo, que es el Padre Celestial, y que Jesús es el enviado del Padre, el eterno y divino Hijo de Dios, el Señor Jehová de los ejércitos, mencionado en el Antiguo Testamento. Jesús dijo que este es el conocimiento que hemos de tener para recibir la vida eterna. Juan 17:3. Si usted rechaza este conocimiento, entonces jamás será salvo, sino que se condenará. ¿Cómo sabemos que Pablo identificó a Jesús con el divino y eterno Señor Yahvé de los ejércitos mencionado en el Antiguo Testamento? Pues muy sencillo. Observe cómo Pablo, en ese pasaje, estaba citando el siguiente pasaje que se encuentra en esta profecía de Goel. Joel 2:31
y 32. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Fíjese cómo Pablo aplicó ese pasaje de Joel al Señor Jesucristo. Es decir, Pablo estaba diciendo bien claro que Jesús es ese eterno y divino Señor y Yahvé de los ejércitos. Esto es lo que hemos de confesar con nuestra boca si queremos ser salvos. Si usted rechaza esta gran verdad, entonces usted no es un verdadero cristiano y jamás podrá ser salvo. Confesar o invocar al Señor Jehová de los ejércitos es invocar o confesar al propio Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. En Romanos 10:10 Pablo lo dijo bien claro: con la boca se confiesa esa gran verdad para salvación. En el verso 12 Pablo sigue hablando de Jesús y dijo que Él es el Señor de todos y hemos de invocar a Jesús para ser salvos. Por eso es que Pablo fue bautizado en agua invocando el nombre de Jesucristo, para que sus pecados fueran limpiados. Hechos 22:16. En el verso 13 Pablo citó Joel 2:32 y aplicó ese pasaje a Jesús. Es decir, Pablo dijo bien claro que hemos de invocar el nombre de Jesucristo para ser salvos, indicando así que el Señor Jesucristo es ese divino y eterno Señor Jehová de los ejércitos, mencionado en ese pasaje de Joel. Por consiguiente, si usted quiere tener el perdón de los pecados y recibir en el futuro la vida eterna, tiene que confesar con su boca que Jesucristo es el divino y eterno Señor Jehová de los ejércitos, el cual descendió del cielo a la tierra en forma de hombre, para ser el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico del rey David, el cual murió por los pecados e iniquidades de la nación de Israel, y que él volvió a vivir cuando el Dios Supremo, el Padre, le resucitó. Este es el verdadero evangelio de salvación, el cual ha sido deformado y rechazado por millones de falsos cristianos. Si usted aún pertenece a alguna de esas iglesias o religiones falsas, o se ha dejado engañar por un falso evangelio y por doctrinas de demonios enseñadas por millones de falsos cristianos, ahora usted, por medio de este estudio, ha tenido la oportunidad de conocer el verdadero evangelio de salvación. Sea inteligente y no lo rechace. Hasta aquí este magistral estudio bíblico del teólogo Tito Martínez. Les habla ahora el teólogo Enrique de la Rosa. En la descripción del vídeo te dejo el enlace a la parte número 1 y enlaces muy importantes para su edificación, como el enlace de acceso a la escuela bíblica de Telegram o el acceso a la iglesia del Padre y del Hijo de WhatsApp. Es la hora de predicar correctamente, tal como hacían los apóstoles y el Señor Jesucristo, y no los predicadores modernos. Es lo que hago yo. Predico de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, del arrepentimiento, del perdón de los pecados en el nombre de Jesús y del bautismo también en el nombre de Jesús. Yo nunca predico diciendo, repite conmigo esta oración y acepta al Señor Jesús en tu corazón como tu Salvador para ser salvo. Eso no viene en ninguna parte del Nuevo o Antiguo Testamento. Me despido ya, hermanos, hasta el próximo video. Gracia y paz. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre:
Rey de reyes y Señor de señores. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Vengo pronto, vengo pronto.